Este video me pareció genial para escucharlo. El video está en inglés. Si quieres ver el video original, en la descripción te dejo el link de la creadora de contenido. Yo solo estoy haciendo una transcripción de sus palabras que me parecen brutales, y que justamente tienen el tono necesario para nosotras. A continuación, presento la inspiración de sus palabras, con mi aporte desde mi experiencia. Según la narradora cree sinceramente, al 100%, que si los espectadores ven este video, sus vidas mejorarán. Si se siguen las instrucciones proporcionadas en el video durante al menos 30 días, 2 meses o 3 meses, se observará un cambio positivo. Si las personas no experimentan un cambio positivo, se les anima a regresar al video y expresar: ¿sabes qué, Liz? Eres un fraude, eres una mentirosa. Los comentarios son bienvenidos. Esto refleja la fuerte creencia de la narradora en el potencial transformador del video. Liz está lista para cambiar vidas, por lo que se insta a la audiencia a seguir viendo. Liz da la bienvenida de nuevo a su canal. Vamos a sumergirnos en este video, ya que es considerado sinceramente el más importante que ha compartido. La primera tarea que Liz sugiere es que los espectadores tomen papel y pluma y escriban sus vidas soñadas como si estas aspiraciones ya se hubieran materializado, como si ya las estuvieran viviendo. Se destaca la importancia de este paso, y Liz promete explicar por qué. Al reflexionar sobre hace un año, Liz reconoce estar en un estado de depresión. No sabía cómo navegar este periodo desafiante, sintiéndose atrapada en una rutina. Con una sensación de desorientación, Liz reflexionó: ¿realmente no sé hacia dónde voy? Esto no es lo que quiero. Mis manifestaciones no se están materializando. ¿Por qué no está funcionando? Sea lo que sea. Su último recurso involucraba escribir las cosas, alimentado por el escepticismo sobre su eficacia. Entonces, ¿qué sucedió? Liz tomó papel y pluma, teniendo en cuenta que estaba en el punto más bajo. Escribió que vivía en un país específico, con su pareja siendo una persona que la colmaba con todo lo que deseaba. Como exitosa creadora de contenido en YouTube, Liz visualizó una carrera lucrativa, ganando un ingreso sustancial a través de la plataforma. Se imaginó capaz de viajar a cualquier lugar y permitirse todo lo que deseaba. Liz documentó todo lo que quería como si estuviera sucediendo en el presente. Un año después, estoy viviendo exactamente la vida que escribí. Y déjame decirte algo, no creía en esto. No creía en, ya sabes, escribirlo. Sabía mucho sobre manifestación, conocía bastante al respecto. Simplemente no creía que si escribía algo, realmente sucedería. Y aún no cree que haya sucedido por el papel, ¿sabe? Lo que sí sucedió, sin embargo, cuando lo escribió, subconscientemente su mente olvidó el papel, ¿verdad? Pero sabía que lo había escrito, y sabía que sucedería. Y no sabe por qué, simplemente lo sabe. Lo registró en su mente. Y lo que ocurrió es que su mente comenzó a trabajar hacia sus metas, incluso cuando ni siquiera estaba pensando en ello. Su mente, es casi como si su mente no supiera la diferencia entre la realidad y lo que pone cuando escribe. Así que escribe: estoy viviendo este estilo de vida, tengo esto, bla bla bla, lo que sea. Su mente no sabe qué es real y qué no. Solo sabe lo que le dice a su mente. Así que, por eso, también, si constantemente piensa en el pasado, si constantemente piensa en esa ruptura una y otra vez, llora por ello, lo que sucede es que su mente piensa que una y otra vez, está sufriendo una ruptura. Pero esa no es la realidad. Pero su mente no lo sabe, ¿sabe? Así es como puede manipular la mente para que piense que está viviendo una gran vida. Es saludable, está bien, es próspero, tiene una buena pareja, ¿sabe? Entonces, cuando hizo eso, creo que lo que ocurrió es que su mente registró: estas son las metas. Aquí es a donde vamos. No hay forma de que ya no lo logre porque decidió que esto es lo que quiere, y esto es lo que yo decidí. Esta es la realidad que sucederá. Esta es una realidad que creo para mí misma. Esto es lo que quiero. Y sabe lo que es hermoso acerca del fondo. No tienes nada más que perder,
Por eso le digo a las personas que están viendo mis videos y están deprimidas, felicidades, porque pueden ser los manifestadores más poderosos cuando no tienen nada que perder. Deja de ver videos sin sentido, de escuchar a personas insensatas y de consumir música irrelevante. Cuando estaban mis episodios depresivos, esto era una locura. Lo único que escuchaba eran canciones tristes porque me identificaba con ellas, me ponían aún más triste. Observaba personas haciendo cosas estúpidas que no tenían nada que ver conmigo. Estaba atrapada en una rutina porque lo que veía, lo que escuchaba, constantemente se convertía en mi realidad. Las personas con las que me rodeaba se volvían mi realidad. Muéstrame lo que ves, muéstrame lo que escuchas, muéstrame con quién te relacionas, eso eres tú. No puedes decirme lo contrario. Mi mamá solía decirme, Liz, los amigos que tienes son como eres tú. Solía negarlo, diciendo que no era cierto porque, obviamente, ni siquiera tenía amigos. Ahora me doy cuenta de lo rápido que mis hábitos pueden convertirse en los suyos y viceversa. Independientemente de lo evolucionada que esté ahora, de cuánto conocimiento tenga o de cuánto haya sanado, una persona con la que esté puede cambiar completamente mi vida. Esa es la influencia de las personas que te rodean. Si tienes una familia tóxica y no tienes otro lugar al que ir, entonces te diría que te quedes contigo mismo. Trata de estar solo, trata de evolucionar por tu cuenta. Pero imagina poder elegir a tus amigos, elegir lo que ves, elegir lo que escuchas y luego elegir a los tóxicos. Te odias a ti mismo. En serio, te odias a ti mismo. No me mires y digas que no sé lo que estoy hablando. Vuelve a mí en 2 años con los mismos amigos y dime que ustedes no son iguales. También, piensa en lo difícil y agotador que es para las personas que quieren tener éxito, que quieren mejorar, tener amigos que constantemente los hunden. ¿Sabes lo agotador que es? Y luego imagina elegir esa carga. Bueno, obtuve esta idea de Joe Dispenza. Básicamente, creas una película mental con afirmaciones diarias. ¿Qué es una película mental? Hice esto con un TikTok, solo hice un pequeño video de TikTok. Es como 1 minuto, y lo tengo en mi teléfono. Lo guardé de forma privada, está en mi teléfono. Básicamente, lo que haces es ir a Pinterest, ¿vale? Y buscar imágenes. Por ejemplo, ¿quieres un estilo de vida lujoso? Buscas estilo de vida lujoso en Pinterest o Google Images, no importa. Tomas las imágenes que te gustan. Luego, por ejemplo, ¿quieres dinero? Buscas dinero. Tomas imágenes de dinero. ¿Quieres salud? Sí, incluso puedes buscar saludable o lo que sea. Lo buscas. ¿Quieres amor? Buscas a una pareja que desees o imágenes de parejas amorosas así, ¿verdad? Luego te voy a mostrar exactamente cómo hacerlo al final del video. Te lo voy a mostrar. Básicamente, es solo una película con imágenes, y luego le pones una voz en off, una nota de voz, y haces las afirmaciones. Dices, estoy viviendo un estilo de vida lujoso, sobre la imagen que es lujosa. La imagen de la salud, estoy sano, y bla, bla, bla. Y haces eso para cada imagen. Lo que sucede es que antes de acostarte y cuando te despiertas, lo primero que haces es ver esa pequeña película que creaste en tu teléfono y repites lo que dice. Y escuchas tu propia voz diciéndolo, ¿entendido? Lo que sucede entonces es que su mente va a registrar los objetivos porque es fácil decir, oh, quiero tener éxito, quiero esto, quiero aquello. ¿Qué significa el éxito para usted? ¿Qué significa? No sabemos lo que eso significa a menos que literalmente cree toda una película y la vea, y pueda visualizarlo para sí mismo. Si ella dice, estoy viviendo un estilo de vida lujoso en su video, puede verse a sí misma, puede visualizar que está viviendo un estilo de vida lujoso. Puede ponerle emociones, y cuando pone emociones en algo, eso es lo que atrae a su vida. Así que le digo, si hace esto incluso durante 30 días, cada día, mire la pequeña película que creó antes de acostarse y cuando se despierte, al 100%, comenzará a manifestar cosas. Lo dijo en su video anterior, escuche meditación guiada,
al menos durante 30 días. Elija una. Elija una, ya sea que quiera dinero, amor, salud, una casa, lo que sea, amor propio, lo que sea. Escuche una meditación guiada al respecto todos los días. Ella escucha una en YouTube, es para el dinero. La ha estado escuchando ahora durante casi un mes, exactamente un mes. Literalmente, su ingreso comenzó a explotar, el dinero viene de todas partes, acuerdos de marca, su canal de YouTube explotando por completo, como todo, dinero todos los días. Gana dinero incluso si no sube videos. Gana dinero. Así de poderosas son estas cosas. Le digo, escuche una meditación guiada todas las noches antes de acostarse. Escuche una en particular cada noche. Hágalo. Dígase afirmaciones frente al espejo. Las afirmaciones han cambiado su vida. Han cambiado completamente su forma de pensar, su mentalidad, su realidad, su mundo, literalmente, todo. ¿Y sabe por qué? Hay algo tan poderoso aquí, hay algo tan poderoso al mirarse en el espejo y decirse, eres fascinante. Eres hermoso. Eres poderoso. Estás viviendo un estilo de vida lujoso. Eres amado. Eres admirado. Decir cosas así, mirarse a los ojos y decírselo a sí misma. Escuche, al principio, cuando hace eso, va a sentirse falso. Va a ser como, siento que le estoy mintiendo a mí misma, siente que esto no es real, pero cuanto más lo hace y lo juro, porque lo repite, lo repite, lo repite, empieza a creerlo. En Kickstart, había una afirmación que se volvió famosa, no persigue, atrae, lo que le pertenece simplemente lo encontrará. Empezó a decir eso, ¿verdad? Y al principio, estaba como, no lo creo, no lo creo. Después de un tiempo, ¿sabes qué pasó en su cabeza? Literalmente, sin darse cuenta, empezó a creer que no persigue y dejó de perseguir todo. Solo atrae y lo que le pertenece lo encontrará. Entonces, lo que sucedió es que se volvió tan relajada, tan desprendida de todo, y sus manifestaciones empezaron a llegar como locas. ¿Por qué? Porque Liz ya no estaba desperdiciando su energía. Liz estaba conservando su energía. Toda su energía estaba con ella. Así que sus manifestaciones estaban como, vaya, esa chica está completa. Queremos ser parte de la vida de esa chica. Ya no había más fugas, ya no estaba filtrándose hacia todos, tratando de complacer a todos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, no. ¿Está bien, Liz? ¿Estás bien? Date afirmaciones a ti misma frente al espejo. Busca afirmaciones de amor propio, puedes buscar esto en Google Images, Pinterest, cualquier afirmación de amor propio, afirmaciones de salud, afirmaciones de riqueza, afirmaciones de amor, cualquier afirmación. Repítelas frente al espejo mientras te miras. Haz esto todas las mañanas y todas las noches. Haz esto. Hay una cosa con la que la criaron y básicamente es ser elegante. Ser elegante es algo hermoso, ¿sabes por qué? Como, simplemente, cuando recibe algo. Y ella simplemente dice, como, wow, gracias porque ella obtuvo esta manifestación, que alcanzó esta meta suya. Muchas gracias. Gracias, Dios. Muchas gracias. Como, literalmente, está tan agradecida que Dios no puede hacer otra cosa que darle más. Porque mírala, está sonriendo, está radiante, está feliz. Gracias. Muchas gracias. Y luego él dice, espera, déjame darle más. Tal vez esté más feliz, ¿sabes? Y ella simplemente cree que es bendecida así porque ustedes no se dan cuenta de lo buenas que son sus vidas. ¿Saben? Como en este momento, la mayoría de ustedes están viviendo las manifestaciones que querían, ya las obtuvieron. Pero, ¿mostraron gratitud? ¿Dijeron gracias? Aquí yo, Judith, hago un paréntesis y comparto mi experiencia, la cual marcó un punto crucial en mi carrera. En un momento determinado,
me vi obligada a retirarme de mi trabajo debido a problemas surgidos en el entorno laboral. Inconscientemente, comencé a manifestar cambios en mi vida. La situación involucraba a mi jefe, quien estaba teniendo un romance con una compañera, a pesar de estar casado. Al principio, esto no era directamente un problema para mí y no estaba dentro de mi ámbito de competencia. Sin embargo, todo cambió cuando ascendí y comencé a descubrir los problemas laborales de la mencionada compañera. Por procedimiento de calidad debíamos registrar los incidentes y si eran mayores debían notificarse por correo y con copia control de calidad, lo que hice, le envié un correo electrónico. Para mi sorpresa, mi jefe me llamó durante su descanso para reprenderme, a pesar de que el correo estaba limitado al ámbito de nuestro grupo de trabajo y no se había elevado a niveles gerenciales. Posteriormente, descubrí que ella se quejó, y desde ese momento, la dinámica en el trabajo cambió hacia mí. Aunque intenté mantener la situación al margen, mi jefe le había otorgado un poder a la joven que iba más allá de sus responsabilidades, generando malestar entre los demás. Mi jefe no toleró que yo no pudiera ocultar la situación, ya que había lanzado quejas sobre mí a la gerencia con el objetivo de despedirme. La gerencia ya tenía informes sobre la situación, y en un momento tenso, decidí dar un paso al costado. La preocupación principal de la gerencia era evitar que el cliente se enterara. Convencida de que había hecho bien mi trabajo, y con la convicción de que merecía una oportunidad en el extranjero, visualicé sin saberlo una plaza que también había sido tentadora para mi jefe y su amante. Empoderada y sin conocimiento consciente de la manifestación, me miraba al espejo, vestía el uniforme que usaría, me colocaba el casco y otros implementos, y me visualizaba trabajando en ese lugar. ¿El resultado? Sí, una vez fuera de la empresa, mis gerentes cumplieron su promesa y me ofrecieron la oportunidad en la plaza deseada, justo en el momento perfecto. Fue, sin duda, un milagro. Por cierto, durante ese periodo, decidí realizar cursos de actualización. Me levantaba a las 3 de la madrugada y empezaba con mis cursos. A las 5:30 de la madrugada, preparaba mi desayuno y me dirigía al gimnasio, donde me bañaba antes de regresar a casa. A pesar de todo, no dejé de buscar oportunidades para aprender y mejorar constantemente. Bien, continuemos con las instrucciones que nos entrega Liz. La cuestión es hacer el trabajo hacia la meta, ¿verdad? Ella no puede simplemente escribir, quiero ser una modelo exitosa y sentarse así en su habitación. Cariño, en primer lugar, lo que va a hacer es aplicar agencias. Sí, va a aplicar agencias. Va a cuidar su cabello, va a cuidar su piel, va a cuidar su cuerpo. Asegurarse de ir a lugares donde pueda ser vista, donde sepa que puede ser abordada y todo eso. Ella tiene que hacer el trabajo hacia eso. Pero ¿sabes lo hermoso cuando lo escribe? No tiene que preocuparse. Porque cuando aplica a las agencias, cuando a algún lugar, lo que Dios hará, o el universo, es poner personas en su vida que dicen, oye, ¿te gustaría considerar el modelaje? ¿Saben? Cosas así. Empezará a ver, como, oh wow, esto funciona, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, estaba tratando de manifestar más dinero, ¿verdad? Ya no tenía que hacer nada. Escuchó una meditación guiada, y su canal de YouTube explotó aún más. Así que empezó a ganar aún más dinero, solo por no hacer nada, porque ya lo había creado, ya había hecho el trabajo. Ya ha creado el canal de YouTube. Ahora, si escucha estas meditaciones, simplemente crecerán y crecerán, y ella solo obtendrá dinero, 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 ya sabes. Pero tiene que hacer el trabajo. No puede simplemente sentarse y decir, sí, eso es todo. Escribí que quiero una carrera en YouTube. Imagina que nunca grabó un video. No, hizo el trabajo. Hizo el trabajo y fue constante, y ahora está aquí. Ahora, ella te quiere a ti. Una vez que lo hayas escrito, una vez que lo tengas todo, una vez que estés haciendo el trabajo, ella quiere que seas paciente. También tienes que estar preparado. ¿Sabes qué pasa cuando intentas manifestar algo? A veces, pierdes a personas que no están destinadas a estar con la versión más elevada de ti.
Permíteme repetir eso, pierdes a personas que no están destinadas a estar con la versión más elevada de ti. Tu contrato con ellas termina porque estás a punto de evolucionar, y debes reconocer cuando eso está sucediendo y dejar ir a esas personas. Porque lo que sucede es, y ella ha visto esto en su vida, cuando no estaba dispuesta a dejar ir a un ex porque era estable, era cómodo, obtenía todo lo que quería, nunca habría encontrado a esta pareja suya porque aún se aferraba a la comodidad. Tuvo que soltar completamente y decir, ¿sabes qué? No, esto ya no es lo que quiero. Quiero algo más. Fue entonces cuando su manifestación se materializó. Y tienes que reconocer cuando es el momento de soltar. A veces, necesitas ponerte incómodo para estar cómodo. A veces, necesitas ponerte incómodo para estar cómodo. Wow. Y, por supuesto, cree que te lo mereces. Te lo mereces y deja de bloquear tus propias bendiciones. ¿Sabes qué? A veces, las bendiciones vienen en forma de oportunidad. Sí, por ejemplo, un jefe viene y dice, ¿sabes qué? Sí, podrías trabajar aquí y, como, esta promoción la podrías obtener si quieres, y bla, bla, no te rías y digas, sí, lo que sea. Di, como, oh sí, de verdad. ¿Cómo? ¿Cómo puedo conseguirlo? Porque tienes que entender que a veces Dios envía a las personas como bendiciones. Y si no aceptas las bendiciones, ¿cómo puede hacerse realidad tu manifestación? Ya sabes, por eso, si alguien quiere hacer algo por mí, si alguien me ofrece algo, y pienso, como, oh, esto es realmente agradable, siempre lo acepto. Porque eso también le está demostrando a Dios que creo que merezco esto. Creo que merezco que me sucedan cosas buenas, y por eso me sucederán cosas buenas. Una vez que hice el cambio en mi vida y creí que merezco vivir una buena vida, que tampoco tengo que sentirme mal por ello, es por eso que mi vida comenzó a mejorar realmente. Y simplemente creo que literalmente creo mi propia realidad. Literalmente, también tenía esta creencia en mí misma que era mucho más fuerte que mis miedos, así que literalmente no había otra opción que lograrlo.